Muy bien, pues estamos con nuestro estudio de Corintios, estamos en el capítulo 8 de esta segunda carta a los Corintios. El tema de hoy es la gracia de Dios en nuestro ofrendar. La gracia de Dios en nuestro ofrendar. Nuestros versículos claves están en el capítulo 8, versículo 8, vamos a leer hasta el versículo 15. Tal vez no abarquemos hasta el versículo 15, pero vamos a llegar hasta donde Dios nos permita. Capítulo 8, versículo 8. Estudiamos en el estudio pasado del versículo 1 al versículo 7. Hoy vamos a avanzar un poquito más. Dice la palabra del Señor: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura o para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Muy bien, por eso debemos de orar, porque acuérdense que el apóstol Pablo es muy experto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros no conocemos, no oramos, no estudiamos, no sabemos qué está hablando de ese versículo 15. Pero ese versículo 15 nos remonta hacia el desierto, cuando Israel estaba atravesando, ¿verdad?, ahí para ir a Canaán, cuando caía el maná. ¿Se acuerdan que tenían que salir y había una porción que tenían que recoger? Si recogían mucho, se les echaba a perder, ¿verdad? Y si recogían poco, no les ajustaba. Entonces por eso el que recogía mucho, pues tenía que ayudarle a los otros, porque aún sabían que si no lo hacían, se les iba a echar a perder. Entonces uno entiende lo que está hablando Pablo. Amén. Entonces, pero bueno, eso llegaremos ahí a ese versículo. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de lo que estuvimos estudiando el estudio pasado? ¿Se acuerdan? Aunque sea así, por eso damos el tema, porque eso es fácil recordarlo. Nada más si tú recuerdas el tema, se sabe de qué hablamos, porque si no damos un tema, entonces no tenemos ni una dirección a dónde queremos llegar. Por eso siempre procuramos estar con el tema, ¿verdad? Para siempre estar recordando ahí lo que Dios nos habla. ¿Cuál? Generosos, amén, hermana Yanin. O sea que estuvimos hablando que el resultado, ¿de qué? El resultado, porque lo vamos a volver a repetir, el resultado de experimentar esa reconciliación profunda con Dios nos hace ser generosos en la obra de Dios. O sea, de que entre más yo estoy experimentando una reconciliación profunda, o sea, ya aprendió eso, ¿verdad? Lo que es experimentar una reconciliación profunda. La reconciliación de Dios está en dos pasos. El paso que es objetivo y subjetivo.
O sea, de que cuando Cristo murió, Él estaba reconciliando, nos estaba reconciliando a todos. Cuando uno cree en Cristo, uno es reconciliado en el primer paso. O sea, Dios lo hizo todo para ganarnos a nosotros, para reconciliarnos con Él. Pero, hermanos, internamente, prácticamente, experimentalmente, nosotros tenemos que seguir experimentando esa reconciliación profunda. Por eso hay que santificarnos, hay que apartarnos, porque eso nos va a llevar a experimentar una transformación. Y la transformación nos lleva a una conformación, ¿verdad? Y aún hasta que lleguemos a ser gloriosos. Entonces, si uno está experimentando ese acercamiento a Dios cada día, somos capturados por Dios y nos damos para Dios, nos damos para la obra con todo y nuestro dinero. Pero si no estamos experimentando eso, por eso cuando llegamos a este asunto del dinero, pues con ese no se metan todavía, porque nos falta todavía experimentar. Amén. Entonces, aunque lo vamos a repetir, pero vamos a avanzar poco a poco. No se desespere si estamos repitiendo, como dijo el maestro Lalo, en la repetición está la enseñanza. O sea, a medida que estamos repitiendo, se nos va quedando. Amén. Mira, entonces aprendimos que el hablar del dinero, ¿a poco no es un asunto delicado en las iglesias? O sea, iglesias, ministerios grandes, congregaciones se han desbaratado a causa del dinero. Ya aprendimos que aunque el dinero es bonito, es muy peligroso. Y ya aprendimos, basado en la palabra, que no es tanto el dinero el problema, sino el amor al dinero. Es la raíz de todo los males. Entonces, por eso estamos pidiéndole al Señor que nos ayude a tocar este asunto del dinero, pues con mucho cuidado, porque si ustedes se meten a las redes sociales, no muy lejos, métase a Facebook, ¿verdad? Si es que no lo has mirado, pero yo pienso que si tú andas por Facebook, tú ya te das cuenta de cómo salen esos temas del dinero hoy más que nunca. Ese tema y lo triste es de que todos van sobre los pastores. Si tú miras ahí, todos esos mensajes, y no es de otra gente de afuera, no, es de los mismos cristianos, tirándole a los ministros, tirándole a los pastores, que la ofrenda y el diezmo va todo para los pastores, y que es para que los pastores sean enriquecidos, y te invitan ahí a que tú no seas engañado, a que no des tus diezmos, a que no des tus ofrendas. Y aquel hermano que no está siendo capturado por Dios, pues le conviene esos mensajes y resultan siendo dañados en sus corazones. Cuando yo miro esas cosas, no porque sea un ministro, no porque sea pastor, me da tristeza, hermano, por el engaño que están metiendo esas personas. Porque ya aprendimos que uno sabe que, como dice el dicho, que por culpa de uno, la llevamos todos. Entonces, yo sé que hay muchos que son débiles y también hay muchos engañadores o muchos abusadores que han abusado de la fe de los hermanos para enriquecerse. Pablo lo dice, ¿verdad? Entonces, pero eso no significa que todos los pastores son así, hermanos. Tú debes de tener un corazón limpio, un corazón sano, y entender que sí, tal vez por ahí alguien ha caído, alguien ha sido engañado y ha estafado, se ha aprovechado, ¿verdad? Pero tienes que entender que también hay muchos falsos metidos en la iglesia, ¿verdad? Para engañar, para saquear a los hermanos. Pero tienes que tener un corazón sano, sabiendo y entendiendo que hay ministros que son sinceros, hay ministros que son genuinos, hay ministros que son buenos administradores, hay ministros que no están por ese dinero, hay ministros que están por el amor a los hermanos, por el amor a la obra de Dios, por el amor de nuestras almas. Amén, hermanos, aunque yo oigo toda esa basura ahí, eso a mí
no hace que mi corazón se ensucie y yo deje de dar perdón para la obra. Yo sé que en medio de todo eso hay ministros honrados, hay ministros que son fieles al Señor y que están no por el dinero, sino que están por el amor de los hermanos, de la obra, están por las almas de los hermanos. Amén. No solamente por las almas allá, sino que por las almas de ustedes, aunque ya son salvos. Aquí estamos tratando de ganar el alma. El dinero es parte del alma. Por eso, hermano, cuando Dios nos salva en nuestra alma, nos salva en nuestro dar. Porque cuando nos quitan, ¿por qué cree que nos duele? Porque es parte de nosotros. Es parte de nosotros. Nuestra ropa, esto es parte del alma. Por eso cuando alguien te jalonea, te sientes mal. O alguien te dice, qué feo color traes. Porque es parte de nosotros. Amén. Entonces estamos aquí con este asunto de salvar nuestras almas. Porque todos nosotros sabemos que si una alma no es salva, se perderá, hermano. O sea, si no somos salvos en nuestra alma, vamos a perdernos lo que tanto estamos anhelando, que es el reino. Que es el reino. Amén. Entonces, aprendimos que el dar no es una obligación. Usted grábeselo, nunca, que no se deje meter eso en su mente. Es que nadie obliga a nadie. ¿Cuándo ha mirado que yo vaya y le meta la mano a su bolsa? O que yo les diga, todos tienen que traer y todos tienen, o a Lorenzo, hermano, todos tienen que sacar, ¿verdad? No es uno, aquí, hermanos, el dar ofrendas no es una obligación. ¿Qué aprendimos en el estudio pasado? ¿Ofrendar qué es para nosotros los cristianos? Sí, versículo 4, Berna, de ahí mismo. Ofrendar para nosotros es un privilegio. Fíjate qué tremendo, hermano. Ofrendar para nosotros es un privilegio, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos ¿qué? El privilegio de participar en este servicio de la ofrenda para los santos. Capítulo 8 y capítulo 9, Pablo habla acerca de las ofrendas para los santos, para los necesitados. Y aquí tenemos, Pablo dice que es un privilegio, hermanos, dar para la obra. Amén. ¿Y cuál es ese privilegio? Cuando tú das, ¿cuál es ese privilegio que tienes? Cuando yo doy, ¿cuál es mi privilegio? Los hermanos de Macedonia tenían un privilegio para ellos, no era una obligación para ellos. Y estábamos viendo que estas iglesias, hermano, estaban pasando por momentos difíciles. Y en medio de esos momentos difíciles, ellos le rogaban al apóstol Pablo que lo dejase participar de este privilegio de dar ofrendas para los santos. Y aún estaban sin fuerzas, pero aún más allá sacaron fuerzas de donde no había para ofrendar. Fíjense bien, y vamos a aprender eso, cosas bonitas. Pero dice ahí, hermano, que es un privilegio. Les pregunto a ustedes, cuando tú das, es un privilegio. ¿Cuál es tu privilegio al dar? O sea, hay muchas cosas, hermano. Hay muchos privilegios. Cuando tú das, tienes el privilegio de que el evangelio pueda seguir siendo predicado. Tienes el privilegio de bendecir a un necesitado. Cuando tú miras que a aquella persona se le dio la ayuda y tú participaste, te sientes privilegiado cuando aquel da testimonio de que por tu ayuda fue ayudado. Tienes el privilegio, hermano, de mirar que tu iglesia es bendecida. Tienes el privilegio de saber que otras misiones están siendo bendecidas, hermano. Tienes el privilegio de tú mismo experimentar la bendición de Dios, porque el dar para la obra es una bendición para nosotros, hermanos. Uno es bendecido no solamente en dinero, uno es bendecido en muchas áreas de nuestra vida cuando nosotros aprendemos a dar para la obra, hermano. O sea, este es un privilegio. Amén.
Pero Pablo nos pone un contraste en el capítulo 8 entre las iglesias locales de Macedonia, o digas entre todos los hermanos que había en Macedonia, con los hermanos que están en Corinto. Miren el contraste, no sé si lo pueden mirar. Por un lado tenemos a los hermanos de Macedonia. ¿Cómo eran ellos? Estos hermanos se daban por la obra. Estos hermanos ellos le rogaban al apóstol Pablo que recibiera sus donativos, que recibiera sus ofrendas. Estos hermanos amaban la obra de Dios, amaban la misión, amaban al siervo de Dios, al ministro, amaban al apóstol Pablo y le daban, le ayudaban. Pero ahora nos vamos a la iglesia en Corinto para que miren el contraste. Tenemos a los hermanos en Corinto que ellos eran cododuros. Y eran ricos. Acá tenemos a gente que no tenía, hermano. O sea, estaba pasando por situaciones difíciles, pero de allí, en medio de esas circunstancias, sacaban para dar. Acá tenemos una iglesia que ya estudiamos que la iglesia en Corinto era un puerto, era rica esa ciudad. Había mucho dinero, había muchos hermanos ricos ahí, en Corinto, como lo hay hoy en día en la iglesia de Corinto de estos tiempos. No vaya usted cree que aquí no hay gente que tiene, hermano. No me diga dónde estamos. ¿A poco no tenemos nosotros? No vamos a decir, no estoy diciendo que tampoco es supermillonario, pero no me diga usted que no tiene. Como un dijo un hermano, no, es que no tengo. Dijo, sacó su cartera, mira. Y le digo, sí, hermano, pues no traes en la cartera, pero ¿qué tal esas tarjetas? Ahí se te miran unas cuantas. ¿Sí me entiende? No podemos decir que no tenemos. Ahora, sabemos que aunque estamos en este país, de repente nos llegan esas situaciones difíciles, ¿verdad? Pero miremos aquí, pues estamos viendo el contraste, hermanos que no tenían, pero de ahí donde no tenían sacaban. Lo que tenían, estaban dispuestos a compartirlo, a darlo por la obra. Pero acá tenemos hermanos que sí tenían dinero, pero no les gustaba dar. La iglesia en Corinto no les gustaba dar. Y eso refleja a muchos cristianos de hoy en día que no les gusta dar. Pero ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué estos hermanos de Macedonia sí daban y por qué los otros no estaban dando? Amén. ¿Cuál es el tema de hoy? En nuestro ofrendar. O sea, todos nosotros tenemos que conocer la gracia de Dios en nuestro ofrendar. Y para conocerla nosotros tenemos que retroceder un poquito para recordar lo que venimos mirando. Todos los que me vienen siguiendo con cuidado me entienden, pero si tú no estás con cuidado, pues te pierdes. Pero gracias a Dios que volvemos a repetirlo para que nosotros sigamos aprendiendo. Entonces, ahora lo que quiero enseñarles nada más es en sí son 5 puntos, pero ya hemos mirado 4, estamos en el 5º. Ya hemos mirado 4 puntos, pero estamos en el 5º. En el capítulo 8, capítulo 9, hay un 5º punto de lo que estamos hablando. Pero si nosotros no entendemos los primeros 4 puntos que hemos ya visto, no vamos a entender este asunto del dar. Pero si tú entiendes los 4 puntos anteriores que ya hemos hablado, tú entiendes el 5º punto. Tú conoces la gracia de Dios en ti y en mí con respecto al dar las ofrendas. Amén. Ahora, ¿cuáles son esos 4 puntos anteriores que ya miramos? Y yo sé que a través de que te lo repita, se te viene en tu memoria. Amén. Por eso es bueno repetirla, porque si yo si no repito, si no les ayudo, ¿de cuál punto se acuerdan? Hay 4, hablamos muchas cosas, pero hay 4 que hemos dejado bien marcados ahí. Y ahí los tienes, y ahí te voy a dar una ayudadita para que veas que si repite uno, dices, ahora sí lo tengo, amén. Lo acabamos de
de decir al principio del punto que hablamos del estudio pasado. Ese es un punto que venimos hablando, ¿sí o no? De que el primer punto es de la reconciliación profunda con Dios. Y ya lo hablé al principio, ya lo hablé mucho, solamente te lo voy a recordar. Si uno empieza a experimentar esta reconciliación profunda con Dios, ¿cuál será el resultado? Miramos. El quinto punto. Todos estos cuatro apuntan al quinto punto. Entendemos el quinto. Si nosotros estamos acercándonos a Dios, metiéndonos con Dios, reconciliándonos con Dios, entendemos lo importante que es dar. Y conocemos que es la gracia de Dios en nosotros que nos lleva a dar para la obra. Amén. Este es el primer punto. El segundo punto es que estudiamos es que todos nosotros los ministros, todos nosotros los cristianos tenemos que aprender a adaptarnos a cualquier sea las circunstancias que nos vengan. Un ministro del Señor, un cristiano verdadero, genuino, tiene que aprender a adaptarse a cualquier sea las circunstancias que se le presenten. Pablo en el capítulo 6 nos dejó una lista de por todas las circunstancias que él atravesaba, pero lo miramos a un Pablo que no se rajaba. Él llegó a decir, a veces ya como vencido, ¿verdad? Pero no derrotado, derrotado pero no vencido. En tristezas, en lágrimas, situaciones difíciles, pero lo miramos hacia adelante, 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 dándose todo por la obra del Señor y dándolo todo para la obra del Señor. Nosotros conocemos la historia de Pablo. Él no solamente le daban dinero, sino que él cuando no había, se ponía a chambear. Y todo lo que tenía era ¿para quién? Era para la obra del Señor. Entonces nosotros tenemos que aprender a adaptarnos. Nosotros, mire, o sea, de que yo estudiaba y decía, Señor, perdona, nosotros sí nos adaptamos a muchas cosas de la vida, pero no podemos adaptarnos a ti. Nos vino la pandemia, ¿sí o no? La pandemia fue dura, pero ¿a poco no nos adaptamos pronto? A eso nos adaptamos a estar en casa, a trabajar y estar ahí y comiendo bien, comiendo bien. Pero una vez llegamos a la iglesia, hasta ahorita no podemos adaptarnos, fíjate, a reunirnos otra vez. Estamos viviendo tiempos, o sea, ahorita está bien carísimo todo. O sea, a veces mi esposa, yo entiendo por qué me ruega que vaya a la tienda, porque ella es la que va a la tienda a comprar la comida. A veces vamos, y es que tienes que acompañarme. Y bueno, quiere que ande con ella, pero no es tanto que quiere que ande con ella para que yo pague y mire y entienda, porque a veces uno se asusta como esposo con lo que compran y con lo que gastan. ¿Cómo? Pero no nos damos cuenta de cómo está tan cara las cosas, que tú vas a la tienda Costco o sea, ya son por más poquito que sean las cosas, son $300, ya no se diga si lo llenas, son 600, 700. Y luego a veces vas por un dichoso jabón y llevas con el carro lleno. Pero yo digo, está caro y la Costco está llena. ¿Sí o no? Está cara la comida, los restaurantes están caros, pero están llenos. Y ahí vamos a comer nosotros. O sea, aprendemos a adaptarnos. Pero en la vida de la iglesia, no. Es que estoy necesitado, yo no voy a ofrendar, yo no voy a diezmar porque estoy pasando por una crisis. Nos falta el segundo punto. Nos falta aprender a adaptarnos cualquier sea nuestra situación, hermano. O sea, estamos nosotros pasando por situaciones difíciles. Lo primero es, yo voy a dar para poder yo salir adelante. O sea, se da cuenta que nos falta adaptarnos. Pero un cristiano genuino, en medio de esas circunstancias, en medio de su pobreza, saca para dar para la obra, porque sabe que la obra también necesita. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Pero estamos viendo pues que si nosotros no entendemos los 4 puntos que ya venimos hablando, no podemos entender el punto 5. No alcanzamos a ver lo importante que es la gracia en nosotros para poder dar para la obra. Amén.
Sí, estos puntos son así bien serios, ¿verdad? Porque nos quedamos serios. Para mí era el pasarlos, pero pues leyendo el 8, el 9, el 10 ya no se puede pasar porque una y otra vez nos lo tocan ahí. Aunque aquí el 8 y el 9 solamente son para hablar de las ofrendas para los santos, pero entrando en el 10 Pablo defiende su ministerio porque lo están acusando de que es tranza. Fíjate al apóstol Pablo, yo le decía, Señor, al apóstol Pablo, que a mí, que no digan de mí. Vas a mirar que a Pablo le decían que era muy engañador y bueno para sacar dinero al apóstol Pablo. ¿Por qué cree que a nosotros también nos dicen que los pastores somos buenos para sacar dinero? Y cuando alguien se mete a la página de nosotros y tiene ese corazón dañado, rápidamente cortan ese pedacito y ya no tardo en salir ahí. ¿Cómo le dicen a esos pedacitos que mandan? Esos, ¿verdad? Ahí, mira, pidiendo, bueno, para pedir el pastor Calle. Porque este asunto es delicado. Amén. Los hermanos de Macedonia, miramos un ejemplo, no muy lejos. Ellos aprendieron a adaptarse según según la situación y las circunstancias que estaban atravesando. Ellos dijeron, Pablo, estamos en tribulaciones. Pablo, estamos pasando por un momento de decir, perdónanos Pablo, no vamos a dar, no te vamos a dar por un tiempo. Pablo, yo pienso que Pablo decía, él sí les decía, tenía compasión, hermano. No, Pablo, te rogamos que no rechaces esta ofrenda. Permítenos, danos el privilegio de poder participar en estas ofrendas en medio de las circunstancias que estaban viviendo, hermano. Nosotros no, perdón pastor, no puedo, estoy atravesando por un momento difícil, lo siento. Yo le digo a Lalo, ora por la iglesia en Burlington, porque aunque estemos pasando por momentos difíciles, Lalo, tu ofrenda se te va a llegar a ti. Porque hay hermanos, porque mira, hay hermanos aquí que de hace años todavía siguen dando su talento, fíjate. Talento de $30 que nos comprometimos. Aquí está mi talento todavía. Hay hermanos aquí que todavía se dan y dan. Tenemos que aprender que en cualquier sea la circunstancia tenemos que bendecir las misiones que tenemos. Tenemos que orar al Señor. Amén. Y cuando no tengamos, le digo, yo te hablo para que chambies. Si tú quieres que Lalo chambie, pues simplemente no des. Y yo sé que Lalo chambea por tal de bendecir a la obra. Amén. ¿Cuál es el tercer punto? Hablamos que tenemos que tener un corazón no estrecho, sino un corazón ¿qué? Ensanchado. O sea, si nosotros, hermanos, número uno, estamos experimentando esa reconciliación profunda con Dios, hermano, aprendemos a adaptarnos en cualquier sea las circunstancias que nos vengan y tenemos un corazón abierto para Dios, abierto para los hermanos, abierto para la obra. Tenemos un corazón ensanchado. Nosotros damos con libertad. Damos para la obra sin ningún problema. Pero cuando tenemos un corazón cerrado, cuando tenemos un corazón apretado, en cuanto nos pidan, estamos a la defensiva. ¿Sí o no, hermano? Cuando un hermano tiene problemas en dar, sencillamente el hermano no tiene amor de Dios en su corazón. O sea, el amor de Dios, ahí está, pero el amor de Dios no ha hecho su hogar en él. El amor de Dios no ha crecido en él. Él no está revestido de amor, porque al que mucho se le perdonó, mucho ama, hermano. Y el amor da, el amor da. El amor se da, porque de tal manera amó Dios al mundo
que se dio, que se hizo, siendo el rico, se hizo pobre para que todos nosotros fuésemos enriquecidos. Amén, hermanos. No vayamos a decir que yo no doy y que yo amo a Dios. No, hermano. Vamos siendo sinceros. Cuando nos cuesta dar es porque no tenemos mucho amor. Y mire qué tremendo que entre tú más amor tengas para Dios y más des para Dios, fíjate bien, menos te van a amar. ¿Por qué cree que nosotros los pastores no somos muy amados? No crea que nosotros nos asustamos cuando hay hermanos que nos damos cuenta que no nos aman. No nos asusta eso, hermano. Nos da tristeza, sí. Pero, hermano, uno no se asusta porque uno ha entendido que entre uno más ame a Dios, entre uno más ame a los hermanos, entre uno más se dé a la iglesia, menos amados seremos nosotros. Así es las cosas de Dios. Por eso muchos no las pueden entender, hermano. Gracias a Dios que Él me las enseña y yo puedo descansar, porque cuando vienen esas personas y te das cuenta de que no te aman, sí viene eso, pero de repente te dice Dios, pero así es las cosas conmigo. Entre más tú ames, menos te van a amar. Te van a amar hasta que ellos aprendan de mi amor. ¿Sí o no? Y Él me dice, aprende de mí, hombre. Yo amé, porque de tal manera amé al mundo que me di. Pero ¿qué pasa con el mundo? ¿Ama a Dios? Lo aborrecen. Aún nosotros, así hablando aquí, nadie nos ve. Hablando entre nosotros, Dios nos amó tanto a nosotros. Nos ama tanto, y nosotros, ¿qué tal a Dios? ¿Verdad que todavía no lo amamos como Él merece? Todavía nos falta amarlo mucho al Señor, hablando de nosotros, los hijos de Dios. Ya no se diga afuera, allá afuera lo aborrecen, lo rechazan. Y Él amó. Entonces, cuando tú aprendas a amar la obra, a dar por la obra, te van a aborrecer, ¿eh? Pero gloria a Dios, hermano. Pero cuando Dios los capture y sean capturados y Dios ensanche sus corazones, entonces te van a amar. Yo le digo a Carrillo, yo te odié. Dice, yo lo sé. Todos me han odiado, pero después me aman hasta que Dios nos captura. ¿Sí o no, hermanos? Entonces esa es mi esperanza, de que los que me odien, un día Dios los capture, cambie sus corazones y ese odio se convierta en amor. Amén, hermanos. Entonces, si nosotros no experimentamos esa plena reconciliación, si nosotros, hermanos, no experimentamos el adaptarnos a todas esas cosas que nos vienen de la vida, las circunstancias, si nosotros no tenemos un corazón ensanchado, hermano, si nosotros cuatro no tenemos una preocupación muy íntima en nuestros corazones por la obra del Señor, olvídese que vamos a dar. 4, hay que tener una preocupación en nosotros por los hermanos, por la obra, por los ministros, por las misiones, por los necesitados. Hay que tener una preocupación, pero una preocupación balanceada, porque hay una preocupación muy, ¿cómo se dice? Que es demasiada la preocupación, que nos lleva a pecar, pues. Pero no tener preocupación también nos lleva a pecar. ¿Sí me entiende? Tenemos que tener una preocupación como la del apóstol Pablo y la de Dios por nosotros. Pablo le preocupaba, él decía, mi mayor preocupación son las iglesias. Son que todos los hermanos alcancen la madurez, que la iglesia sea edificada. Entonces nosotros tenemos que tener esa preocupación. Yo te pregunto a ti, ¿tú te preocupas por las cosas de Dios?
¿Tú te preocupas por la iglesia? ¿Te preocupas por las necesidades? ¿Te preocupas por tu pastor? ¿Te preocupas por los ministros? Fíjese que nosotros, hermano, nos preocupamos por tantas cosas, pero por lo que debemos preocuparnos no nos preocupamos. Nosotros nos levantamos, muchos de nosotros nos levantamos sin ni siquiera preocuparnos por los hermanos. No oramos por ellos. No oramos ni por nosotros. Nosotros, hermanos, hay oración, les llega el mensaje, ¿verdad? Ni siquiera nos preocupamos por orar junto con los hermanos. Ay, es día de oración, vamos, tenemos que orar juntos. No, en muchos no hay esa preocupación. ¿Te imaginas que cuando se levantan tus ofrendas vas a preocuparte que se necesitan tus ofrendas? No hay esa preocupación. Pero cuando uno tiene una preocupación íntima, acá en lo más profundo, por Dios, por la obra, por los hermanos, las necesidades, tú te dispones, ahí estás, se cuenta contigo, porque eres una persona que te preocupa. Fíjate, yo le doy gracias a Dios por Vanessa, no es porque esté aquí, pero yo le doy gracias a ti, Vanessa, y a Carlos, porque ustedes han tomado la responsabilidad y han sentido la carga de ayudar a Moisés y a su esposa. A los hermanitos nuevos que recién tienen sus hijos, Aide, hemos mirado cómo hay una preocupación y yo oro y le doy gracias a Dios, le digo que sigan teniendo esa preocupación porque esa es buena. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ellas están preocupadas de porque se supla esa necesidad y los primeros que están dispuestos a dar son ellos. Hacen lo posible, apartan un tiempo, se dan tiempo para ir a suplir esa necesidad, hermano, y yo puedo mirar que hay una preocupación, y es bueno. Pero hay quienes van a decir, ¿y qué hicieron? Y bueno, también tenemos parte de culpa porque esos mensajes no llegaron a toda la iglesia. Pero no llegó a toda la iglesia porque miré, con tan solo el grupo que formó Vanessa se estaban supliendo las necesidades. Dije, los otros los dejo para otra necesidad. Entonces no es porque, tal vez uno porque no dio a conocer, ¿verdad? Y tienen razón, muchos hermanos no se dieron cuenta de lo que se está haciendo con ellos porque, vuelvo a repetirlo, es solamente un grupo que se formó y todos ellos han cooperado, ¿sí o no, hermana Yanine? Todos le han estado llevando sus comiditas, su almuerzo, su comida y su cena. Han dado para el bebé, para ellos, han estado llevándolos a la clínica y trayéndolo, consiguiéndole trabajo, etcétera. Eso es bonito, hermano. Si todos fuéramos así, no necesitaríamos hacer tantas cosas. La iglesia fuera bendecida, hermano. Que no era lo que Pablo en el versículo 15, llévanos vernos en el versículo 15 de ahí mismo para que miren el anhelo de Pablo. De que todos nos preocupáramos por todo, de que entendamos que somos bendecidos para bendecir. Me gusta la expresión de Adalberto Díaz, bendecidos para bendecir, dice. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo, el versículo 14, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Pero no es esa igualdad como en Cuba, ¿verdad? Porque allá, ¿cómo se llama eso? Comunismo. No, Pablo no es comunista. De que allá todos iguales pero bien pobres y ellos ricos. ¿Sí o no? Ese es el comunismo de acá de abajo. Pero Pablo dice, no, aquí es de que todos nos preocupemos. Ustedes son bendecidos para bendecir. Hermanos, entendamos esto. Dios te bendice a ti para que bendigas a los demás. Dios me bendice a mí para que yo bendiga a los demás, hermano. Para que suplamos la necesidad. Al rato tú estás necesitado y se suple tu necesidad, hermano. Esto es lo que hacía la iglesia en Hechos al principio. Todos traían, suplían las necesidades. ¿Y qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? Hacía campañas, hacía conciertos, andaba. ¿Qué hacía? Nada.
Dios. Ellos lo que hacían es vivir la vida de la iglesia, preocuparse el uno por el otro, dar testimonio del amor de Dios. Y Dios se encargaba de llenar esa iglesia. Y se encargaba de añadir a la iglesia todos los que habían de ser salvos, hermano. Nosotros queremos andar allá y no nos preocupamos por nosotros mismos. Eso es bueno. Vanessa, Dios te bendiga, y de Dios te bendiga a todos, hermana Janine, todos los que participan ahí, y los que no, hermano, yo sé que también lo harían, pero no han llegado sus mensajes allá, como les digo, porque estaban siendo suplidas las necesidades ahí. Amén. Entonces, ¿por qué los hermanos en Macedonia sí estaban dando? Porque estaban experimentando los 4 puntos y entendían la gracia de Dios en el ofrendar para la obra del Señor. Así sencillamente, eran hermanos que estaban siendo reconciliados, eran hermanos que estaban aprendiendo a adaptarse a cualquier sea su situación, eran hermanos que tenían un corazón abierto, ensanchado para Dios, para la obra. Y estos hermanos tenían una preocupación para el siervo del Señor, una preocupación por las misiones, por la obra, y por eso ellos sabían que era la gracia de Dios en ellos, dando. Amén. Pero ¿qué estaba sucediendo con la iglesia en Corinto? Porque ellos no, ¿por qué? Porque no estaban experimentando. Entonces ya estamos captando de que si uno no está participando en ofrendar, tienes problemas. Sencillamente no culpemos a nadie, hermano. Tú y yo no estamos experimentando los 4 puntos que hemos venido hablando. Amén. Ahora bien, no olvidemos, hermanos, de que Pablo está tratando con la iglesia en Corinto. Vuelvo a repetirlo, una iglesia o hermanos que tenían, pero no les gustaba dar. Tenían, sí, eran mezquinos, eran codos. Versículo 17, versículo 7, ¿verdad? Si nos llevas ahí. Vamos al 11, capítulo 11, versículo 7. Estamos hablando de la iglesia en Corintio. No le gusta dar, tienen, pero son mezquinos, son tacaños, son cododuros, no están experimentando los 4 puntos que ya tocamos. Si alguno que está estudiando conmigo y está prestando atención, puede que diga, pastor, pero no se arrepintieron. Sí, acuérdense, desde empezó la segunda carta se vienen arrepintiendo, pero no todos se han arrepentido. Si Pablo no va a parar hasta que todos lleguen a un arrepentimiento. Si tú vas al capítulo 12, te vas a dar cuenta que todavía hay muchos ahí que siguen dudando del apóstol Pablo y siguen juzgándolo. Siguen diciendo que él se queda con el dinero. No es nuevo eso, ¿eh? Ese es un reflejo de la iglesia de Corinto, de la iglesia de estos tiempos. O sea, no estoy hablando de aquí, no creo que aquí haya de esos hermanos, pero estoy hablando de todos los hermanos. Hay muchos que están juzgando mal a los ministros. Juzgan mal, por eso te dije, te metes a las redes sociales para que tú cuando te metas tengas mucho cuidado, si no van a dañar tu corazón. Que tú aprendas, no. Sí, tal vez a alguien, pero no por culpa no porque ese está estafando significa que todos están estafando. Hay ministros que son fieles al Señor. Amén. Porque yo humillándome, versículo 7, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de embalde. Fíjense, porque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuésemos enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado, sí, muy cierto, gracias. Pequé, sí, porque les está reclamando. Gracias, Berna. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuando os he
predicado el evangelio de Dios de balde? Versículo 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo fíjate, yo te pregunto a ti, para que usted sea sanado en su corazón, ¿es incorrecto que la iglesia le dé un salario a un pastor? Conteste usted. ¿Es correcto o es incorrecto? Entonces no se asuste cuando de repente están criticando que al pastor le están dando un salario. No te asustes. Tenga un corazón sano. Si un día te das cuenta que al pastor Calle le están dando un salario, tú di gloria al Señor. Gloria a Dios. Pablo dice, mira, he despojado, dice, he despojado a otras iglesias. Y también recibí salario para servirlos a ustedes. Versículo 9. Por la verdad de Cristo que está en mí, fíjate bien, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Por la versículo 11. Porque no os amo, Dios lo sabe. 12. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces ya entiendes el contexto. Lo que está sucediendo, fíjate bien, que los hermanos en Corinto empezaron a prestarle atención a los falsos y dejaron de escuchar a los verdaderos. Por eso yo te digo, aguas con el internet, aguas con lo que tú escuchas, con lo que tú mires. Pídele a Dios que te dé discernimiento, hermano. Porque a veces empezamos a escuchar a los falsos y dejamos de escuchar a los verdaderos. Los corintios así le pasó. Se le metieron los falsos maestros, se le metieron los falsos apóstoles y dejaron a los verdaderos apóstoles. Aquellos les empezaron a ministrar. ¿Sabes lo que es el apóstol Pablo? Un mentiroso, un estafador, bien que quiere engañar. Él es bueno, fíjate, para engañar y para sacarles el dinero. Versículo 14, fíjate bien. No es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. O sea, uno a veces aquí del púlpito habla uno locuras. Y uno no las quiere hablar, pero uno a veces habla locura. No es que uno quiera decir, es que yo soy justo, yo soy honesto. Uno no quiere llegar a esa. Pero uno a veces tiene que decir, hermano, tienen que tener paz. Su pastor no es ningún engañador. Tu pastor no es ningún tranza. Tienes que tener paz en tu corazón. Tu pastor te ama. Uno no quiere hacer eso porque uno no quiere robarse la gloria. Por eso uno tiene que hablar locuras y es Dios que le permite uno hablar sus locuras para que los hermanos puedan captar. Pablo empieza a hablar sus locuras y él dice, tolérenme esta mi locura, pero tengo que hablar que yo no soy ningún tranza, soy honesto y no estoy por su dinero, Corintios, estoy por amor a vosotros. Fíjate, así les dice, no estoy por su dinero, y no está menospreciando lo que otros hermanos le están dando. Cuando yo digo, hermanos,
Yo no estoy aquí por el dinero y si estuviera aquí por el dinero me moriría. No estoy en contra de las ofrendas o de lo que tú das. Tienes que entender bajo qué contexto se está hablando. Porque una vez me dijo, hermano, es que usted no es agradecido, pastor, usted menosprecia las ofrendas, que se moriría de hambre ahí con nosotros. Le digo, no, estás mal. Tú sacas de contexto la predicación. Yo estoy hablando que no estoy aquí por el dinero. Y pongo de ejemplo que si estuviera por el dinero, no me alcanzaría, ustedes mismos saben. Pero gracias a Dios por lo que entra, porque eso ayuda mucho en la obra. Pero no estoy aquí por el dinero, estoy aquí por el amor de ustedes, por el amor de sus almas. Pablo dice, Corintios, estoy aquí por amor. Otra vez os digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Versículo 17. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. ¿Ya ve? Que uno no quiere llegar a gloriarse, uno de decir, hermanos, yo no soy ningún engañador, yo soy honesto, yo soy genuino. Uno no quiere, pero uno a veces tiene que decirlo. Amén. Entonces, Pablo está tratando con hermanos que están juzgando mal a Pablo. Están diciendo que él se está quedando con las ofrendas, que él está ahí por el dinero de los corintios, como es una iglesia rica, y los otros diciéndoles ya, él viene por su dinero. Pablo llegó a decirle a los corintios, ¿qué pasó, corintios? Ustedes a esos los están tolerando. ¿Y qué pasó a mí? Tolerarme a mí también. Y más que yo he trabajado aquí en esta obra. Fíjense, hermano. Era terrible. Fíjate, vamos al capítulo 12, ¿verdad? Me estoy adelantando, aunque vamos a llegar ahí, eso va a estar bueno. Pero vamos al capítulo 12, ya voy a estar terminando, pero miren que el apóstol Pablo, hermano, está mostrándoles que él está por amor. En el versículo 14, ¿verdad? Fíjate. Y aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino que, hermano, a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos, fíjate, no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Versículo 15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más. Fíjate el apóstol Pablo. Si te das cuenta que los corintios decían, pero no eran ellos. Por eso, hermanos, tengan cuidado con los que les dicen a ustedes. Más bien yo me atrevo a decirte que le tengan más cuidados a ellos que a mí. Porque pueda que ellos sean los engañadorcitos. Pueda que ellos tengan ese problema. Y por eso lo miran así a todos. Pablo, ¿sí ven cómo está ahí? Pablo, en otras palabras, mejor tengan cuidado con ellos. Ellos son los engañadorcitos. Ellos son los que quieren abusar de ustedes. Yo estoy aquí por amor a vosotros. Amén. Yo, hermano, quiero terminar dándole gracias a Dios por ustedes. Aunque no lo crean, aunque sé que por muchos no soy amado, pero yo les amo mucho. Yo le doy gracias a Dios por todos los hermanos, por todos, porque yo sé que Burlington es una iglesia generosa. Los hermanos aquí, aunque no es una iglesia grande, tenemos años bendiciendo las misiones. Somos una iglesia misionera. Hemos bendecido
muchas misiones. Y estamos bendiciendo misiones. Si tú no sabes, tenemos misiones en México, tenemos misiones aquí mismo, estamos bendiciendo siervos en otros lugares. También, hermano, damos para necesidades de los hermanos locales, no locales. Hermano, somos una iglesia que tiene un corazón generoso. Y yo le doy gracias a Dios porque yo mismo aquí lo he vivido. Yo lo he experimentado. Por eso tú no te dejes engañar. Tienes que tener paz en tu corazón y confiar en tu pastor. Fíjate, yo le doy gracias a Dios porque de aquí, hermanos, cuando yo voy a salir, aquí hay hermanos que vienen, pastor, y me dan ese saludo que tú ya sabes, ¿no? Ese saludo que viene con mucho amor. Y me dicen, pastor, yo sé que va a salir para que se eche una buena cena con su familia. Gracias, oro por ellos. Hoy aquí los hay, hermano. Hermanos no solamente locales, de afuera. Mira, no lo digo, por eso te digo, no lo digo para vanagloriarme, sino para que veas que si hay corazones generosos. Recibí una carta y ese hermano no puso su nombre ni nada, nada más puso ahí, con todo el amor, por toda la bendición que recibo de parte de usted. ¿Quién fue? Pero Dios lo usó. Un cheque. ¿Cuánto? No sé. Decía mi mamá poco. No, era mucho más. Más o menos. Pero nunca decía cuánto. ¿Trae dinero? Poco, hijo. ¿Cuánto? Sí, trae más o menos, mijo. Hermanos que a mi casa me llevan un taco para la familia. Llegan con carne, llegan con comida, llegan con fruta. ¿Sí? Y yo, ¿cómo no voy a estar agradecido? Porque son más los que me bendicen que los que murmuran. Pero yo sé que tal vez están siendo influenciados por otros. Que un día Dios les abra los ojos para que se cuiden de esos otros. Amén, hermano. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Y por qué no decirlo? El mismo gobierno de la iglesia me ayuda a mí. Y muchos de ustedes ya lo saben. Yo le doy gracias a Dios. Y ellos mismos saben que el día en que me digan se lo quitamos, seguiré con el mismo amor por esta obra y por los hermanos. Porque no estoy aquí por lo que me dan. Estoy aquí por amor a los hermanos. A veces sí me quedo como asustado por hermanos bien atrevidos, que me dicen, pastor, sálgase de trabajar, hombre, y nosotros lo mantenemos. Y ni siquiera viene. Y yo digo, este sí es atrevido. ¿Sí me entiende? Ni siquiera se para a la iglesia. Dura como 2 años para venir, pero él atrevido, sálgase de trabajar y lo mantenemos, ya es el tiempo, lo necesitamos ahí. Y mi mamá le digo, sí, mi hermanito, en su tiempo. Amén, hermanos. Pero yo le doy gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Termino con una historia personal. Para que tú tengas paz, los que me escuchan, tengan paz, hombre. Y como terminamos en el estudio pasado, venga, se siente con nosotros con confianza, echamos un café y le mostramos las entradas, hombre. Y en lo que se gasta, no ocultamos nada acá, hombre. Venga, si platicamos y le abrimos todos los libros ahí, hermano. Venga con Lorenzo y conmigo, con el gobierno, y nosotros tomamos un café y usted puede mirar para que tenga paz, hombre. Pero mira, nosotros, hablando de mí, de la familia Ceja, ellos no me dejan mentir, nosotros venimos de una familia pobre, hermano. ¿Nuestra casa de cuánto era? Sí, serán 8 metros
8 metros por unos, que serán, no sé, unos 20, un cuarto nada más, donde todos estábamos ahí. 2 cuartitos, ¿verdad? Muy pobres, hermano, pobres. Tan pobres éramos que cuando los ratones querían hacer dieta, iban a la casa. Que no, ellos sabían que no había nada de comer ahí. Ahí no encontraban nada, hermano. Éramos pobres. Una vez mi mamá me empezó a hacer unos dibujitos aquí, unas bolitas aquí. ¿Sí? Venga, mijo, otra. Aquí unas bolitas. No traía camisa y dile, ¿qué está haciendo? Te estoy abrochando tu camisa, mijo. No sé. Me lo aprendí de unos pobres, más pobres que nosotros. A ese pobre dice que su mamá le dibujaba los botones. Y le dijo, ¿qué está haciendo, mamá? Te estoy poniendo tu camisita, mija. Pero es de manga larga, mijo. Y dijo, no, hombre, cuando se me caía un botón para coserlo. Pero éramos tan pobres, hermanos, que me acuerdo yo, eso me quedó. Ya Dios me sanó, ¿ok? Pero a veces sí me agarra el sentimiento, pero ya Dios me sanó por lo que hizo. Pero recuerdo de que yo tenía como 8 años, 9 años, cuando mi mamá la operaron de cáncer o de la matriz, ¿verdad? Total que como a los 2 días de que ella estaba operada de su matriz, se le abrió su operación y empezó la fuente de sangre. Y me acuerdo de que sábanas y todo bañaba. Y entonces en mi desesperación me dijeron, corre con el vecino, porque el vecino tenía un camión para que nos lleve a la clínica rápidamente. Y ya era la noche. Y corrí con el vecino. Y eran como las 7 o 8 de la noche, porque ya estaba oscureciendo. Y cuando llegué, mire que mi mamá se está muriendo, se le está saliendo toda la sangre, por favor, llévenos. Y como él conocía a la familia Ceja, que era pobre, ni para la gas teníamos. Para decir, ¿para qué voy a andar yo? Ni para la gas me van a ayudar. No puedo, mijo, no puedo. Y sabía que el otro tenía otro carro y corrí, me acuerdo que corrí. Mi mamá se está muriendo, ayúdenos. Mi hijo, mañana tengo que trabajar. Ya es tarde, lo sentimos mucho. Corrí con otro, todo el rancho, todos los que tenían carros. Me acuerdo que ninguno, pero no lo digo por reproche, ya Dios me sanó. En ese tiempo sí agarré mucho coraje. Agarré tanto coraje que dije yo, cuando un día voy a tener dinero y voy a tener mi propio carro y a nadie le voy a ayudar. Fíjate, hermano. Al último me quedaba un taxista, pero dije, no sabe que no tenemos dinero. Corrí con el taxista y toqué y no miré el taxi, toqué desesperadamente y salió la señora. Le digo, el taxista, no, estaba mi hijo, fue a Tepic a llevar a llevar pues gente. Pero ya tiene rato, ¿qué te pasa o qué? Iba desesperado, dijo, mi mamá se está muriendo y necesito que alguien la lleve. Nadie, no puedo encontrar a nadie. Y dice, hijo, no viene el taxista. Ya nos conocía también, pues que éramos pobrecitos. Y de repente se vio una luz y tú sabes que tus carros tú los conoces desde lejos. Digo, ahí viene mi hijo. Y lo miré, no, hombre, mi corazón se alegró y llegó y recuerdo que dijo, ¿qué te pasa, muchacho? Y llorando y todo, así pasa. Digo, vámonos, súbete. No la pensó nada. Se fue, llegó y me acuerdo, yo iba en esa ven, la varita iba a todo lo que daba. Bueno, para no hacerte la larga, llegamos, el doctor dijo, te tarde 2 minutos, ya no la contamos. Ahí está mi familia, sabe. Y yo dije, voy a tener dinero un día y a nadie voy a ayudar. Llegaré con mi troca, fíjate con lo que me vine a Estados Unidos, y a nadie les voy a ayudar. Y lo logré. Llegué con dinero y con mi troca. Pero ¿sabes qué sucedió antes? Porque la familia Ceja no estamos, ¿cómo se dice?, enseñados a esa clase de vida.
Mi papá como que si se dio cuenta y me dijo, mira, no haga eso. Usted no fue enseñado así. Yo no soy así. Mi papá era pobre, pero no sé de dónde sacaba para darnos de comer y ayudar a la gente. Mi papá era uno de los que, cuando venía la gente vendiendo pan, baja la canasta. Para todos nosotros, hasta para las mascotas. Por tal de ayudarle al Señor para que de ahí se regresara a la casa. ¿Sí o no? Toda la gente llegaba con Teófilo Ceja, porque sabía que iba a ver dónde iba a sacar, pero les iba a comprar toda la mercancía. Y él era bromista. Una vez iba un señor, y en nuestro pueblo pues es un cerro. Allá el cerro, y hay un señor vendiendo naranjas. Y era bromista, dijo mi papá, fíjate lo que le voy a hacer a aquel señor. Pero lo voy a ayudar. Y le gritó, ¡hey, fulano, ven! Ese estaba hasta malito, se asoleaba. Pues imagínate, duró como 1 hora para llegar con nosotros. Y dijo, mira, estamos aquí con todos estos muchachos averiguando qué vendes. Hicimos una apuesta. ¿Qué vendes? ¿Será que vendes naranjas? No, cacahuates. Perdieron, dijo, ya te puedes ir. ¿Cómo, Teófilo? Sí, nomás estábamos apostando, perdieron ellos. No, tío, ya imagínense. No, dijo, no te preocupes, quiero comprarte todo eso. Total que mi papá me dijo, no has sido enseñado a eso. Cuando tú tengas, cuando Dios te bendiga, y tú tengas, ayuda a los necesitados. Aprende de lo que te pasó, ¿sí o no? Aprenda de que se siente feo para que tú no hagas con esas personas lo mismo. Ayúdales. Y mi esposa sabe, porque ya para ese tiempo me casé, mi camioneta fue el taxi del Torreón. A nadie se le cobraba ningún 5, a donde quiera que fuera. Apenas llegaba para atrás con mi gasolina, pero ayudando a las personas. Me acuerdo que había una persona que me odiaba hasta la muerte. No me podía ver, porque me achacaron ahí un accidente que ni siquiera tuve que ver. Pero me odiaron. Y un día le picó el alacrán a uno de sus hijos. Y allá en el rancho, hermano, haz de cuenta que te pica una víbora. Los ranchos son venenosos, así como los del rancho. Somos tremendos. Imagínate los alacranes. Pues estaba muriendo, y una inyección en aquel entonces costaba como 1,500. Estamos hablando de trabajar como 5 meses para pagar ese medicamento que no los había en cualquier lugar, pero yo los tenía, porque en ese tiempo yo trabajaba ayudando a la gente en las carreteras, y a mí me daban esa medicina de los hospitales. Era una medicina bastante cara, que sí te la ponían en una clínica, pero tenían que ir a traerla 1 hora en los hospitales. Total que me di cuenta que él tenía ese problema y no se animaba porque no me quería. ¿Sabes qué hice yo? Fui con él y le dije, no, olvídese de eso, su hijo es importante, yo tengo la cura para él. Dijo, yo sé, pero no me atreví a ir. Olvídese de esas cosas, hombre. Pónganse, es más, tráigaselo, porque esa es enfermera, si no lo sabían. Ven, tráigaselo. Y ella se lo colocó. Aprendimos de nuestro padre a dar. Por eso con la familia Ceja no tienes el problema de dar. Nos damos, estamos impuestos a servir, a ayudar. Lo digo esto, hermano, ¿por qué estoy diciendo esto? Para que todos aquí tengan paz, hombre. Tengan paz. Si alguien por ahí les dice, es que el pastor se está hermano, tenga paz. Si ya le dije, soy bendecido por muchos de ustedes, soy bendecido también por la iglesia, me dan. Ustedes mismos han visto cuando es día del pastor, me dan una ofrenda. Ustedes tienen que tener paz, porque vamos a ver que no es malo. Pablo dice, no es malo. Pablo se va al Antiguo Testamento y dice, no le pongan bozal al buey que trilla, tiene derecho. Mira, ¿tú en qué trabajas?
tienes derecho a agarrar, ¿sí o no? A mí mis trabajadores me dicen, don Calle, vamos a agarrar huevitos. No me digas, ni me pida. Yo sé que lo haces por respeto, pero el día que quieras puedes llevártelo. Tienes derecho, trabajas en las gallinas. Aunque se te paga, tienes derecho de llevarte tus huevitos. No para que vendas, para que tú comas. No me pidas permiso, llévalo. ¿En qué trabajas tú? Usted tiene derecho a llevarse un gatito, un conejito. Tiene derecho, ¿sí o no? Si le dice, este gatito yo me lo llevo, se lo lleva, sin ningún problema. Tiene derecho. Años cuidando gatos, ¿a poco no se merece un gato? ¿Usted no tiene derecho a llevarse una escoba? Okay. Una caja de fruta, hermano Donis. No tiene, a veces le digo, hermano Donis, pique una, porque él si pican una, ya no la quieren. Le digo, ya no tengo verdura, pique una ahí. Y por amor la pica, fíjate. No sé. Lo digo esto para que sepan que estamos aquí por amor. Por amor y todos tengamos paz. Pongamos de pie. Gloria a Dios. Entonces cuando nosotros experimentamos el ser reconciliados, cuando aprendemos a adaptarnos a cualquier sean las circunstancias, a tener un corazón amplio para con los hermanos y a tener una preocupación muy íntima por la obra del Señor, nosotros logramos entender el quinto punto que estamos estudiando. Entendemos la gracia de Dios en nosotros y podemos ofrendar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Espero que en esta tarde todos salgamos en paz de este lugar, Señor, y que nuestros hermanos, Señor, se vayan con paz en sus corazones, sabiendo que se está haciendo lo correcto. Lo que damos aquí se administra y eso lo vamos a mirar para suplir las necesidades de muchos hermanos necesitados, para ayudar a las misiones, Señor. Padre, gracias por esos hermanos generosos. Padre, ayúdanos y toca nuestros corazones y captúranos cada día más para ti. Muchas gracias por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, muchas gracias. Denle un aplauso a Cristo. Nos despedimos.